Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre las elecciones, unas elecciones que dentro de lo que cabe se venían desarrollando con sana paz, con algunas flexibilizaciones que se venían enmarcando dentro de lo que establecen las elecciones democráticas, a pesar de, bueno, ya todo lo que había dicho la semana pasada el informe de observadores electorales de la Unión Europea, que decía que se cometieron algunos hechos que no estaban dentro del sistema democrático de un país. Y bueno, la estocada o digamos el punto que genera toda esta controversia con estas elecciones es lo que ha pasado en el estado Barinas, donde, según el Tribunal Supremo de Justicia, tras una sentencia, resulta ganador electo el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Freddy Superlano, con quien vamos a conversar el día de hoy. Pero, bueno, ellos posterior a los resultados electorales dicen que no se totalicen los resultados electorales una vez que llegan las actas a Caracas. Y bueno, establecen que el señor Freddy Superlano está inhabilitado políticamente. Este tema lo vamos a tratar con él. Muchas gracias por atendernos, señor Superlano. No, gracias a ustedes por la oportunidad, ¿no? Y sobre todo por el matiz que ha tomado esto que sucedió en Barinas hace ya más de 8 días, que por supuesto deja consternado a parte del mundo que creía que este proceso electoral, como tú bien lo decías, que había sido tan cacareado por el gobierno nacional, en querer generar una especie de barnizado, por así decirlo, al sistema electoral venezolano, terminó, bueno, por ser todo lo contrario, ¿no? Terminó no solamente por terminar de acentuar lo que hemos dicho todo este tiempo, que Venezuela no hay Estado de Derecho, que no hay separación de poderes, porque como tú bien lo decías, después ya de totalizado, después de que un militar tenía con unas actas ya más de una semana, que no las entregaba el Consejo Nacional Electoral para que fuesen totalizadas. Después de esto, y ya son totalizadas, y hay un informe que nos daba ganador, entonces sale una sentencia express de la sala electoral, en una primera parte y después en una segunda parte donde nos inhabilitan, donde pues, por supuesto, inclusive ayer el propio rector Picón en una publicación que hacía en sus redes decía que ellos jamás vieron una inhabilitación ante el Consejo Nacional Electoral al momento de mi postulación y todo lo demás. Más sin embargo, bueno, también se ve allí como claramente, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia pues tutela, ¿no? Y vulnera lo que deben ser las capacidades y en este caso las funciones del propio Consejo Nacional Electoral cuando de una vez le convoca inclusive una elección, detiene su proclamación y aunque es el mismo Tribunal Supremo de Justicia quien termina diciendo que yo ganaba la elección, ¿no? Cuando publica hay como un reconocimiento implícito allí, donde usted tiene, ellos mismos dicen en la sentencia que usted tiene mayoría de votos. Sí, claro, y ellos también, bueno, reconocen por todas las vías, prácticamente como que justifican, bueno, no le podemos dar la gobernación a Freddy Superlano porque Barinas tiene un símbolo para nosotros y todo lo demás. Entonces esto no deja de vulnerar el derecho, por supuesto, a elegir, consagrado incluso como una violación de derechos humanos, ¿no? Que casualmente, qué casualidad, que cuando se abre formalmente una investigación por esto a Nicolás Maduro, ¿no? Y con presencia de observadores internacionales, pues hacen esta barrabasada entre los días de ayer y antes de ayer. Entonces, bueno, sin embargo, nosotros estamos, pues, por supuesto, acudiendo, primero que nada, haciendo público, notorio y comunicacional lo que aconteció en Barinas, ya no solamente del estado de Barinas, ya desde la ciudad de Caracas, pues acudiendo también a todas las instancias para formalizar nuestro desconocimiento, el agravio del cual pues somos víctimas y por supuesto hacer de esto, como te lo dije en un principio, porque llevarlo mucho más allá de nuestro estado, inclusive ya de nuestro país, porque ya se ha convertido en un tema de interés nacional e internacional lo que pasó en Barinas y ahora las elecciones que se pretenden ya repetir para el próximo 9 de enero. Señor Superlano, para explicar un poco lo que ocurre legalmente, si esto tiene alguna explicación legal, esa sentencia dice que usted está inhabilitado administrativamente, o sea, que lo inhabilitó en algún momento, en agosto de este año, la Contraloría General de la República, y
Es lo que un poco decía Roberto Picón, el rector del CNE ayer, que no, el CNE no se dio por enterado de esa inhabilitación. Sin embargo, usted también decía en la rueda de prensa de ayer que usted regresa a Venezuela porque usted fue indultado por el presidente. Con todo esto yo le pregunto, ¿quién es el que manda en Venezuela? Porque si hay ya un indulto del presidente que se hizo el 31 de agosto del año pasado, ¿por qué la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia pasa por encima de este indulto, de esta decisión del presidente Nicolás Maduro? ¿Quién manda más entonces Sí. en el país? Bueno, hay una diatriba en cuanto a esto. Mira, yo eh, tenía orden de captura y fue allanada mi inmunidad parlamentaria en el mes de mayo del año 2019. Yo salgo del país en finales del mes de julio y retorno al país por la clandestinidad el 3 de enero del año 2020 para votar por la directiva de la Asamblea Nacional del presidente Guaidó ese mismo año. Con orden de captura me mantuve en el país hasta el 31 de agosto, ¿verdad? Del año pasado, que soy beneficiado, por así decirlo, con un indulto presidencial que tenía contemplado, bueno, 100 personas que estaban dentro de esos indultados, entre esos Freddy Superlano. De hecho, soy el tercero de esa lista que publicaba el propio Jorge Rodríguez. Hasta la fecha, nosotros nunca tuvimos conocimiento de inhabilitación alguna. De hecho, como lo decía el rector Picón, yo me postulo para la gobernación del estado de Barinas. No solamente me postulo, hago campaña para la gobernación del estado de Barinas. No solamente hago campaña, sino que gano la elección. Y en medio de todo esto, pues se habla ahora de una inhabilitación que nadie ha tenido conocimiento. Y ciertamente, en esa semana en la cual no aparecían las fulanas actas, 3 actas que estaban en manos del general Serrano, había una discusión política en el Estado entre unos que se reconocían o no, es información extraoficial que tenemos nosotros, y termina entonces imponiéndose otra vía y que le pasa por encima al indulto presidencial, que le pasa por encima a la intención de algunos quizás tenían de reconocer que habían perdido en buena lid la gobernación del Estado, ¿no? De que se le pretendía pues con este proceso darle un matiz distinto, de que el régimen estaba pues, si se quiere, buscando bien entendimiento en el tema electoral. Y bueno, termina pasando todo esto. Entonces, no solamente hay una discusión en lo político sobre quién tiene el control realmente de las instituciones en Venezuela, sino también, entendiendo que no hay separación de poderes, ¿no? Y Estado de Derecho, sino también ahora, bueno, en el ala militar. O sea, quién controla realmente, porque tiene que dirigirse hasta la ciudad de Barinas una comisión del más alto rango para que un general que estaba ya prácticamente declarado en rebeldía entregara las actas. Entonces, una situación muy complicada que se vive en el país, para nosotros es mucho más peligroso, porque si ciertamente estamos en un país donde no hay Estado de Derecho, entonces ahora tampoco hay una cabeza visible que pueda responder, ¿no? Por la integridad de un hecho público, político, como el que aconteció el 21 de noviembre, y mucho menos desde el punto de vista individual. Entonces, ya ellos hicieron lo que actuaron como estamos acostumbrados a que actúen. ¿No? No hubo, por más que hubo un memorándum de entendimiento en México, donde se está llevando por un proceso de negociación, pues tampoco se respetó. Entonces, bueno, esto lo coloca a ellos en una desventaja, o no desventaja, los coloca a ellos en muy mala situación en relación a su credibilidad, por supuesto, y a la intención real que tienen de mejorar la situación en Venezuela, de arreglar el problema de legitimidad que tienen, que arrastran desde el año 2018. Porque la elección que la gente esperaba para el año que viene no era la elección de la gobernación de Barinas, era la elección o de un revocatorio o una elección presidencial, ¿verdad? Y no una elección para el Estado de Barinas. Entonces, bueno, esto coloca de nuevo en pleno debate de discusión en el ámbito internacional lo que sucede en Venezuela. Y Barinas, pues fue quizás, tuvimos nosotros el hecho de ser de Barinas, de lo emblemático y simbólico que ellos dicen que es, ¿no? Bueno, derrotar a la familia Chávez allá en este estado, con más de 22 años en el ejercicio del poder. Fue inocultable la derrota, por más que quisieron rebanarla, por más que quisieron llevarla hasta sus últimas consecuencias y desaparecer actas, intervenir el Plan República y todo esto,
terminan, por supuesto, terminan inhabilitándome, ¿no? Terminan sacándome de la carrera, no reconocen a todas estas, o no me terminan de proclamar, pero es inocultable la derrota, ¿no? Ya es para todos conocido, y también es inocultable que no existe Estado de Derecho en Venezuela, que no hay separación de poderes. Entonces, es una situación para ellos muy complicada, ¿no? Y así se está reflejando hoy en todo el mundo. Señor Superlano, habla usted de los votos. Esa sentencia del CNE dice que usted sacó 37,60% de los votos versus 37,21% que sacó Argeni Chávez, gobernador de Barinas, bueno, hasta ayer porque renunció a su cargo. ¿Cuántos votos realmente sacó usted en números? ¿Usted tiene la cifra de eso? Sí, claro. Mira, nosotros teníamos para el día martes. El día lunes, cuando dimos la rueda de prensa, teníamos ya el 96% de las actas. El día martes teníamos el 99,86% de las actas. No obtuvimos 3 de las actas que faltaban, porque una, la máquina no la había hecho impresa, ¿no? Y otras 2 eran manuales, que eran las que faltaban, las que tenía el Plan República en sus manos. Y nosotros siempre tenemos el 99,69% de las actas. Es decir, de 961 actas que tiene el proceso, ¿verdad?, electoral en el Estado por las mesas, faltaban 3. Nosotros llegamos a tener 958 en nuestras manos, y por eso teníamos los cómputos, también porque también teníamos los resultados que habían salido de esas mesas, y pudimos decirle al pueblo de Venezuela el mismo día lunes: miren, acá, lo que publicó el Consejo Nacional Electoral el día domingo, cuando faltaba un 10% de las actas por escrutar, y que colocaba a Argeni Chávez primero, ¿no? Pero era una diferencia de 620 votos. Había sido irresponsable publicar esos resultados. Y el hecho de tener esos números nos decía a nosotros: mire, aún con las actas que no aparecen, no les dan los números a ustedes para arrebatarnos la elección. Sin embargo, con todo y esto, una diferencia que nosotros teníamos por cerca de 1.400 votos, en su momento terminó siendo de 130 votos, ¿no?, en el conteo final. Tratamos de llevar esto hasta lo último, pero con todo y cualquier maniobra que hayan hecho, no podían poder cambiar muchas de estas actas, a excepción de las manuales, porque nosotros teníamos la gran mayoría de las actas que estaban impresas en las máquinas. Entonces, termina siendo la diferencia para el momento en que el TSJ interviene al Consejo Nacional Electoral de 130 votos. Pero ya con testigos ante la Junta Electoral Nacional, en lo que tenga que ver con la Junta de Totalización, testigos nuestros, testigos del oficialismo, rectores que estaban allí pues también atentos a todo esto, o sea que no podían decir que voto a voto nos habían ganado una elección. Entonces acuden a esta artimaña que ya todos pues conocemos y que ha dado pues al traste, ¿no?, con la credibilidad no solo del sistema electoral venezolano, sino con la credibilidad del Estado de Derecho, ¿no?, del concepto de república que tiene cualquier país en este momento. Y bueno, y en evidencia de que los venezolanos tenemos un estado de indefensión también. Señor Superlano, como usted bien decía, esta decisión del TSJ echa por tierra el memorando de entendimiento firmado en México por el mismo gobierno de Nicolás Maduro y la oposición democrática cuando intentaban entablar los diálogos o las negociaciones. Hay pugnas internas dentro del PSUV, porque pareciera que esta decisión del TSJ se apega más a lo que en algún momento dijo Diosdado Cabello, que Barinas era un bastión del PSUV, del chavismo, y que así usted ganara le iba igual a impugnar resultados electorales. Esto no es como torcerle el brazo, por así decirlo, a Nicolás Maduro, que pretendía hacer ver que eran unas elecciones con mejores condiciones. Sí, y esto pues nos llama ahora a un profundo análisis, ¿no?, de lo que allí pasa realmente. Quizás lo que uno visualiza y ve no es la total realidad, ¿no?, de lo que acontece dentro del oficialismo, ¿no?, cómo se trasladan hacia la ciudad de Barinas. La ciudad ya está militarizada desde el propio día lunes, no posterior a las elecciones, el propio 22 de noviembre. Y la discusión que había, bueno, era entre los que se hacen llamar maduristas y chavistas en cuanto al caso de Barinas. Y tomaron la peor decisión, ¿no?, que termina por boicotearle este proceso a Maduro, quien quería representarse como
como el gran jefe de Estado que permite elecciones y que reconoce donde gana y donde pierde, para darle algo de credibilidad al sistema electoral venezolano, bueno, que está hoy en día en deuda con el mundo y no solamente con el país desde el año 2018. Entonces, bueno, hay una pugnacidad interna, ya uno aquí no sabe entonces en quién creer, porque si esto llegó hasta allá, sobrepasando inclusive el compromiso que había en este memorando de entendimiento. También hay que recordar que hay un memorándum de entendimiento con la CPI. ¿No? El propio Karim Khan, este fiscal, vino a Venezuela recientemente, bueno, y a investigar de manera ya formal los delitos de derechos humanos que se hacen en el país. Esto es una violación de derechos humanos que se está haciendo de manera flagrante en este momento en Venezuela. Entonces, pareciera una colaboración, por así decirlo, y no inducida, ¿no? Dentro del mismo gobierno para terminar de complicar aún más, ¿no? al gobierno nacional, ¿no? Al régimen venezolano, en relación a su permanente y continua colaboración, por así decirlo, dentro de lo que es la violación de derechos humanos en Venezuela. Y bueno, y ahí pues tuvo mucho que ver la decisión de ayer y mucho que ver por las tendencias que comienzan hoy en día a verse aún más claras, sobre todo cuando pareciera que no está claro dentro del propio Partido Socialista de Venezuela quién va a ser el candidato presidencial más adelante. Pareciera que no está todo claro. No pudiera definir, bueno, siempre automáticamente, no, bueno, va a ser Nicolás, pero después de esto, uno pudiera ver, ¿no? Que hay cualquier tipo de fisuras que allí pudieran estar sucediendo. Y Varina el caso de Varina, pues fue la situación, ¿no? Que los coloca al final del día, pues, en una exposición real sobre cuál es la pugnacidad de poder hoy en día en Venezuela. Señor Superlano, ayer se pronunció el CNE, fue para ratificar que se van a repetir las elecciones el próximo 9 de enero, es decir, cuando empezaba la campaña política. Y yo le pregunto, ¿cómo ha evaluado esta situación la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Van a participar en esas elecciones? ¿Y quién lo va a sustituir usted como candidato? Mira, hay una discusión que comienza a darse el día de hoy, al final del día, entre la participación o no, que es lo primero decisión que se va a tomar, ¿no? En este evento electoral, porque todavía nosotros pues, seguimos exigiendo que se reconozca la voluntad expresada por el pueblo de Barinas el pasado 21 de noviembre, que se proclame a Freddy Superlano como gobernador electo, ¿no? Del Estado. Y sin dejar, pues, por supuesto, de debatir este caso, ¿no? Entendiendo que ante el poder fáctico, pues también hay que tomar decisiones, como lo hemos hecho todo este tiempo. Y pues, por supuesto hay un debate. Todavía no se toma esa decisión, pudiera estar definida desde el día de hoy, el día de mañana, en cuanto si participamos o no, y también, pues, por supuesto, quién sería el candidato de los factores de la mesa de la Unidad Democrática. Fíjese, de participar, ¿no? O de la confianza que se pueda tener en posteriores procesos electorales, ¿cómo capitalizar votos de barinenses, de venezolanos ante este descontento que ha dejado esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia? Considerando que en futuras elecciones en Barinas, pues esto puede cohibir un poco la participación de los ciudadanos, desmotivarlos y obviamente para eventos nacionales también. Estas elecciones fueron marcadas por una abstención sumamente alta que posiblemente con este tipo de acciones pues aumenten en eventos posteriores. Mira, en Barinas la participación fue de 45,86%. Y en el caso muy particular de Barinas, ganamos la elección, aún con todo que la participación fue baja, ¿no? En este momento hay un sentimiento muy distinto en Barinas. Aquellos que no votaron se sienten arrepentidos porque dicen, bueno, si hubiésemos votado, hubiera sido pues, más contundente la victoria de los factores democráticos. Yo creo que en el caso particular de Barinas hay una especie, yo no diría de revanchismo, pero el hecho de que se haya podido hacer lo que mucha gente creía que era imposible de alcanzar, que era derrotar a los Chávez en Barinas, que era de derrotarlos después de 22 años del ejercicio del poder. Creo que ahora hay un sentimiento de participación, de no dejarse arrebatar lo que con tanto esfuerzo nos ganamos. Y pudiéramos en el Estado incluso superar las cifras
que se obtuvieron el pasado 21 de noviembre. Es decir, que la participación sea superior al 45%, porque la gente comienza pues ya a movilizarse. Por ejemplo, el municipio de Barinas tuvo la participación más baja en todo el estado, donde se concentra el 42% de la población electoral del estado, en la capital. Te apuesto que esos números cambiarían por la sensación que quedó en el estado, ¿no? Por la alegría que hay en este momento en los barineses. ¿No? Fue una semana mientras el Consejo Nacional Electoral pues, buscaba las actas que no encontraba. El Plan República, que duró 8 días buscando dos actas manuales. Mientras hacían pues risible todo este andamiaje sin dar respuesta, había una gran algarabía en todo el pueblo de Barinas y eso se sintió y eso se mantiene hoy. Esa sensación de triunfo todavía está. Saben que se les puede ganar, ahora están convencidos de que sí se puede. Y eso te puedo asegurar que va a generar pues, mayor participación en el caso del Estado. Todos los ojos del mundo van a estar sobre el Estado de Barinas en los próximos días, de aquí al 9 de enero. Y te puedo asegurar de que se les va a ganar en el caso de que participemos inclusive con mucho más fuerza, porque hay una gran intención de participación, hay algarabía, sin caer en triunfalismo, pero sí la gente quiere que se le respete lo que ya se decidió. Mire, la gente vota por líderes, no por tendencias. ¿Cree que la oposición ganaría estas elecciones de llevarse a cabo? Y le pongo un ejemplo, en el estado de Yaracuy, en plena campaña, inhabilitaron a Eduardo Lapi, se hizo sustitución por el hermano y los resultados fueron desfavorables. Bueno, nosotros ganamos. La diferencia es que él a lo mejor en esa campaña no le dejaron, ¿no?, demostrar. Lo que te quiero decir es que Lapi venía tal vez de ser gobernador, ¿verdad? En el caso de Barinas, tenemos 22 años con un yugo que la gente le estaba dando la espalda hace mucho tiempo, pero que lo pudo hacer tangible el pasado 21. Y sin duda alguna, esa sensación está allí. O sea, yo no tengo la menor duda. Además, en el caso de que deseamos participar, pues por supuesto que yo iría a acompañar al candidato que se escoja, ¿no?, para esto. Y te puedo asegurar de que los números van a ser muy favorables a los factores democráticos. Pues por supuesto, como tú bien lo dices, ¿no?, la gente pues, termina votando por líderes. Puede generar una sensación distinta y que la gente pues, más bien se abstenga, entendiendo de que, bueno, es que si gana este lo inhabilitan, es que si gana este no le conviene. Bueno, entonces el gobierno tendrá que repetir elecciones tras elecciones. Hay un sentimiento o un espíritu de lucha en este momento bien importante en el Barinés y ojalá eso pueda trasladarse a todo el pueblo de Venezuela, ¿no?, de defender lo que hemos obtenido. Y siento que eso pasa en el Estado. Además, por supuesto, de un voto castigo que se le hace al oficialismo, porque después de tanto tiempo sus problemas son los mismos o peores que en el pasado, y una gran problema social que hay, que tiene que ver con el éxodo, con la familia, que tiene con la partida de nuestros hijos, y que no hay escapa de eso, ni rojo ni no rojito, y que forman parte, ¿no?, de lo que es la realidad en este momento del pueblo venezolano. Creo que hay que hablarle, pues, por supuesto, a ese chavismo que ha seguido toda la vida con rodillas en tierra este proceso, que hoy en día decide sacudírselas y levantarse y avanzar con nosotros. Entonces, son realidades muy distintas, ¿no?, lo que aconteció en aquel entonces, el ejemplo que tú colocabas en la historia de Yaracuy, y lo que pasa hoy en día en Venezuela, lo que pasa en Barinas, porque el contexto del país también cambió. Fíjese, usted como líder opositor de la oposición democrática vino a Venezuela, al igual que una serie de dirigentes del exilio, y luego de ser perseguidos, intentado de ser acusados penalmente, vino a Venezuela confiando en un nuevo CNE y tras este acuerdo de entendimiento, memorándum de entendimiento con el gobierno. Pero a fin de cuentas no había ninguna garantía. No se presionó en ese momento para exigir, por ejemplo, una nueva conformación del Tribunal Supremo de Justicia con verdadera autonomía. Entonces le pregunto, ¿cayó un sector de la oposición en el juego del gobierno? Mira, lo que pasa es que la gente a veces no entiende que el hecho de que tú vivas en dictadura no significa que tienes que dejar de utilizar cualquier espacio de lucha no solamente para dejarlos al descubierto, sino también para ganar algunos espacios que te sirvan también para la movilización y organización en estos momentos. Yo creo que nosotros siempre hemos estado muy conscientes a que nos enfrentamos. O sea, el hecho de que yo después de ganar la gobernación se buscaron un subterfugio legal para ver cómo nos las arrebataban, no significa que no cumplimos con el propósito. Moralizamos a la gente, la movilizamos, la organizamos y demostramos que si nos organizamos, que si nos unimos y nos movilizamos, pues son
hay cosas imposibles que se pueden alcanzar. Y Barinas es claro ejemplo de eso. Y de eso de que de una trampa cazador, no, nunca. Yo más bien creo que cuando te llaman dejando como única herramienta prácticamente el voto. Y tú puedes decir, mira, pero está muy cuestionado lo del voto. Fíjate lo que sucede. Bueno, también está claro que hoy en día en Venezuela, para ir a un evento electoral, no es necesario solamente los tecnicismos. Es decir, la auditoría de las máquinas, el asunto de los programas electorales, ¿no? También entonces tiene que existir independencia de los poderes públicos del Estado para poder ir a un evento electoral que sea creíble. Pero nosotros hemos enfrentado todo esto por supuesto, siempre con los temores. ¿Cómo crees tú en un dictador? ¿Cómo terminas de darle confianza? Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos de brazos cruzados esperando entonces que por arte de magia las cosas sucedan, sin generar ningún tipo de presión social. No basta solamente la presión externa, también es necesario que en Venezuela podamos producirla. Y de hace bastante tiempo nos hemos quedado pues nosotros esperando, ¿no? de que las cosas sucedan cuando existe la posibilidad de hacer que eso pase. Fue lo que hicimos en Marinas, ¿no? Y es lo que se quiso hacer y es lo que se va a seguir haciendo en los próximos meses para demostrarle al pueblo venezolano de que, bueno, de que hay manera, de que hay que buscar los espacios. Y ellos tendrán entonces que seguir ejecutando cualquier tipo de maniobra para no reconocer, quedando cada vez en peor evidencia ante el mundo. Y nosotros, bueno, seguir moralizando a nuestra gente, que es muy importante, y unificándola también, no solamente a factores de oposición, sino incluso también a aquellos factores disidentes que en el pasado reciente, muy reciente, acompañaban al oficialismo. Habla usted de unificar. Mire, ¿cómo se puede lograr esa unidad que se perdió del año 2015, cuando hoy hay una alianza democrática que tiene, pareciera, propósitos bastante diferentes a los de las mesas de la Unidad Democrática? Una alianza democrática que fácilmente se puede entender con el gobierno y puede hacer diálogos con el gobierno cuantas veces sean necesarios sin mucha presión. Y que justamente en el caso de Barinas, hay algunos analistas que dicen que de ir a esas elecciones la oposición debería ir unida, y es un Adolfo Superlano el que introduce un amparo para que a usted lo inhabiliten post resultados electorales. Entonces, ¿es posible esa unidad con tantas diferencias? Lo que pasa es que tú tienes que diferenciar quién es opositor bien y quién no. Yo creo que hoy en día el país tiene claro, y siempre lo dijimos, que Adolfo no era de la oposición. No, o sea, cuando te prestas para lo que se prestaron ellos en el pasado y lo siguen haciendo, quien quiera seguir calificándolo de esa manera es porque también le quiere hacer un servicio al régimen y no está entendiendo de que no lo son, por más que ellos quieran parecerse. Yo soy de los que considera que no todos los que están dentro de la alianza son alacranes, no todos. Yo creo que hay gente que está comprometida con las causas, ¿no? Y creo que eso habrá que buscar el mecanismo para diferenciarlo. Pero también ellos tienen que ser responsables ante el país. Por ejemplo, si se llega a presentar la oportunidad de participar de nuevo entonces por la gobernación de Barinas y tenemos la posibilidad cierta de ganar y se quieren presentar opciones distintas para tratar de generar división, yo creo que ya el pueblo lo tiene identificado. Por lo menos en Barinas pasó. Y hubo un porcentaje todavía que estuvo confundido, pero te apuesto que ahora eso va a ser aún mucho menor. Porque el propio elector va entendiendo quién es cada quien. Y uno tiene que también generar pues, esa confianza en que el propio elector pues, vaya también señalando, mira, hacia dónde está apuntando cada uno de estos personajes. Y creo que en el caso de Barinas eso va a pasar aún más, ¿no? Adolfo trató de confundir a la gente con la tarjeta de mi unidad, no solamente era en Barinas, mucha gente en Venezuela cayó confundida por eso, pero cada vez se van a identificar mucho más con la tarjeta de la manito, cada vez el electorado entiende y la va a buscar de una manera más expedita. Bueno, forma parte de un proceso. Recuérdate que teníamos nosotros desde el año 2017, en octubre de 2017, que no participábamos en el tema electoral, que estamos, por supuesto, en una reconfiguración de todo esto, y que cuando hablamos de la unificación de los factores democráticos, no hablamos de todos aquellos que en verdad quieran encontrar salidas políticas no cómodas para el gobierno, sino políticas que permitan salir de esta situación que tenemos. Yo lo he dicho, el país que tenemos no le sirve a nadie, no le conviene a nadie, ni siquiera a la propia gente que gobierna en la actualidad, ni siquiera al poder de facto. Hay que buscar mecanismos que le den credibilidad a las instituciones venezolanas, ¿no? Que tienen que ganársela, que hay que transformarla, pues por supuesto para generar que se abran las puertas del mundo. Eso no puede seguir estando aislada, pero tampoco podemos seguir teniendo nosotros aquí un nulo Estado de Derecho, una indefensión del venezolano,
¿no? Y de que se respete pues también la voluntad expresada de la gente en las urnas de votación. Entonces, bueno, hay que buscar ese punto de encuentro, ¿no? Yo entiendo yo lo entiendo porque lo veo en carne propia, pero no desmeritemos también la capacidad de análisis y de raciocinio que tiene el electorado, que cada vez está más claro de quién es quién, ¿no? A la hora de defender los derechos de los venezolanos. Señor Superlano, ¿cómo está la situación en Barinas? Usted ha convocado a una manifestación el próximo 4 de diciembre. ¿Cuál es la situación de los barinenses allá? Considerando que, bueno, usted decía al principio de la entrevista que la ciudad está militarizada y el hecho de cómo se pueden sentir los barinenses, porque si bien puede haber algarabía por haber derrotado al chavismo, la realidad es que ese estado está siendo tratado por el gobierno como un símbolo, como un bastión del PSV, y esto parece más como una especie de caudillo. Decía Enrique Ochoa Antich, tratan a Barinas como un feudo. ¿Usted cómo evalúa esta situación? Mira, por supuesto que esto forma parte de un proceso de intimidación, más sin embargo nosotros no lo hemos intimidado, o sea, siempre hemos actuado, ¿no? Con la cabeza, entendiendo lo que nos enfrentamos, que son capaces de infiltrar cualquier manifestación, movilización, concentración. Pero lo empezamos a hacer desde el mismo día 1, el día 22 de noviembre, estábamos ante la Junta Electoral Regional, y con mucha gente, por supuesto, o sea, con participación masiva de nuestros seguidores. Y pudimos mantenerlo así en el tiempo y el espacio, más allá de la militarización, más allá de las distintas amenazas que nos hacían. Y para el día 4 hemos convocado, por supuesto, una protesta pues, pacífica en las adyacencias de la Iglesia del Carmen. Vamos a tener la presencia allí de sacerdotes también, de líderes de la Iglesia cristiana. La presencia de muchas personas, muchas mujeres, que son los que más vida le dan, por supuesto, a todo este movimiento social que vive en el Estado de Barinas. Y que más allá de las amenazas que nos hagan, pues también hemos sabido identificar a las personas que llevan, ¿no? Para que infiltren nuestras masas, nuestras concentraciones y nuestras actividades de proselitistas, ¿no? Y en este caso pues, de protesta, para que nada de eso pase. Y más allá de eso, nosotros hemos podido realizar de manera pacífica, pero muy contundente e irreverente, lo que hemos estado exigiendo al poder fáctico en Venezuela y en el Estado de Barinas particularmente. Yo creo que Maya, el barinero ya no se deja intimidar, sabe cómo hacer las cosas, participa, lo hace con algarabía, con júbilo y sobre todo con mucha esperanza. Mire, ya me restan dos preguntas nada más. Ayer el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hablaba de que hay que enfocarse para crear otra vez una plataforma unitaria. Decía que hay algunos dirigentes por allí que están llamando a un referéndum revocatorio a partir del 11 de enero del próximo año. Le pregunto a usted, como líder opositor también, ¿hay condiciones para que la oposición se enfoque en este momento en un referéndum revocatorio con esto que está pasando en Barinas y con las dificultades que se enfrentaron en este proceso electoral? Ya, las condiciones hay que buscarlas siempre, ¿no? Decir que tú vas a iniciar un proceso, vas a participar porque existen condiciones, no te las van a dar de la noche a la mañana. Siempre hay que exigirlas. Parte de lo que acontece hoy en día, lo que pasó el 21, lo que pasa todavía en Barinas, tiene que formar parte de las exigencias por esas condiciones. Yo creo que antes de pensar nosotros en el revocatorio y cómo lo activamos, yo creo que ciertamente que hay un debate interno. Yo creo que la plataforma unitaria pues tiene que ir mucho más allá de una cúpula de partidos, ¿no? Y transformarse pues en la incorporación de todos los sectores de las fuerzas vivas del país. Y creo que debe existir un gran debate mucho antes de esto. O sea, nosotros estamos muy concentrados en nuestra situación regional, como tú bien lo sabes, pero sin duda alguna creo que la dirigencia nacional de los distintos factores políticos tiene que haber un debate interno para generar una plataforma no solamente que genere más unidad, sino que esto también a su vez derive en confianza en la gente, confianza en la dirección política. Y la dirección política pues también tiene que legitimarse. Hoy en día, decir quién direcciona la política en Venezuela, bueno, tiene que hacerse a través de una metodología que nos permita que exista legitimidad, ¿no? Y legitimidad para tener reconocimiento al respecto. Entonces, bueno, hay que buscar mecanismos, ¿no? Lo que decía ayer Guaidó, pues tiene que ver más o menos va en esa vía. Incluso ha sido planteado por otros dirigentes nacionales que han dicho pues algo parecido. Yo creo que por ahí voy a terminar la cosa, ¿no? El entendimiento, por supuesto, de todos los factores, pero también hay que bañarlo de legitimidad para poder motorizar, ¿verdad? Cualquier iniciativa que esté dentro de la Constitución,
o que busca una salida política y pacífica para el país, como por ejemplo el referéndum revocatorio. Y bueno, ya finalmente se hablaba mucho que después de estas elecciones era posible que el gobierno retomara las mesas de negociación en México. Bueno, ¿con qué cara se puede presentar ahora Maduro a exigir que flexibilicen las sanciones internacionales, que le quiten las sanciones o que le devuelvan los activos con lo que ha pasado? ¿Qué avisorar, qué esperar de esa mesa de negociación que es tan necesaria para justamente buscar caminos democráticos a la salida de la crisis? No, pues sin duda alguna no hay ninguna muestra de buena fe, ¿no? Por parte del gobierno nacional, porque con lo que acaba de pasar en Barinas, pues deja mucho que decir. Casualmente, dentro del debate, antes de que se tomara esta decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros pues colocábamos la disyuntiva que tenía el gobierno, ¿no? Si era de darle un dar al traste con lo que tanto había tratado de hacer ver, ¿no? De esa apariencia, ¿no? De tendencia hacia la democratización del país. O de simplemente mostrarse pues con el mazo y decir, bueno, aquí estamos, eso somos nosotros. Creo que se fueron por la segunda opción. Sentarse de nuevo en México para hacer este tipo de exigencias, pues por supuesto que lo hace mucho más complicado. Recientemente la Unión Europea ratificó el tema de las sanciones. Y bueno, y hay la posibilidad cierta de que en los próximos días inicie los procesos de conversaciones de nuevo en México, pero sin duda alguna lo que aconteció en Barinas pues va a ser uno de los primeros elementos a discutir para poder tener un diálogo real, sincero, que en verdad le pueda brindar a los venezolanos la posibilidad cierta de que vamos en esa dirección. Si esta elección iba a servir como ejemplo para ellos, pues creo que no cumplió su cometido. Entonces, prácticamente esto nos reinicia de nuevo a cero, ¿no? En los mecanismos para buscar entendimiento y para poder resolver la crisis que tenemos hoy en día los venezolanos de legitimidad ante el mundo y, pues, por supuesto, esto es una la gran crisis humanitaria compleja que tienen los venezolanos. Muchas gracias, señor Freddy Superlano, por atendernos en medio de esta controversia, de esta difícil situación que se está desarrollando en el estado de Barinas y que obviamente repercute a el resto del país, ¿no? Porque se trata de, hoy titulábamos en la prensa, para el momento que se está desarrollando este foro, un zarpazo de la voluntad política de un pueblo. Gracias, señor Superlano, por atendernos. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo. Será hasta una próxima entrega a todas las personas que se conectaron con nosotros.